Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde investigamos a fondo las historias más impactantes del crimen organizado, siempre con rigor, sin ficciones ni glorificaciones. Nuestro compromiso es con la verdad. Narramos los hechos tal como sucedieron para comprender cómo se estructuran estas redes, cómo evolucionan y qué impacto real tienen sobre las sociedades donde operan. En esta ocasión, viajamos al corazón de Sudamérica para descubrir 5 de los momentos más significativos en la historia reciente de Perú, un país marcado por la riqueza de su selva, pero también por su papel clave en rutas internacionales de tráfico ilícito. Desde laboratorios ocultos en zonas remotas hasta operativos en puertos estratégicos, estas historias reflejan una realidad cruda, documentada y respaldada por fuentes oficiales. Aquí, en El Hampa Bruta, creemos que solo conociendo los hechos en su totalidad y con un enfoque documental serio, se puede entender cómo se construyeron y cómo cayeron algunos de los imperios más oscuros del continente. Y recuerda, si valoras este tipo de contenido, te invitamos a formar parte activa de esta comunidad. Suscríbete, activa la campana, comenta, comparte y si lo deseas, únete a la membresía para apoyar aún más este proyecto. Ahora sí, prepárate para conocer los 5 momentos más impactantes documentados en la historia del Perú. 2005. El hallazgo en el Caucho, una operación sin precedentes. Junín, al este de Lima. En una zona selvática conocida como el Caucho, las fuerzas del orden ejecutaron la operación que, hasta entonces, fue considerada la mayor en la historia policial del país. Allí fueron confiscados 1.150 kilos de diversas drogas y nada menos que 10 toneladas de insumos químicos, además de armamento y equipos de comunicación. Según el Ministerio del Interior, el laboratorio clandestino operaba con el respaldo de una red mixta de colombianos, bolivianos y peruanos. Antes del decomiso, se produjo un tiroteo. Unos 30 individuos armados intentaron resistir el ingreso policial, pero terminaron huyendo en medio de la selva. El operativo dejó una cifra récord para el país, más de 8.700 kilos de drogas decomisadas en lo que iba del año, en su mayoría formas refinadas del alcaloide. La ONU, en su informe de 2005, confirmaría que la producción de esta sustancia ilícita en Perú había aumentado un 23% respecto al año anterior, debido a la falta de control estatal sobre ciertas regiones clave. 2013, Paita y el caso Balant, la conexión internacional. En octubre de 2013, uno de los puertos más importantes del norte peruano, Paita, fue el epicentro de una operación que dejó al descubierto las conexiones del narcotráfico con el mercado europeo. La policía allanó la empresa Corporación e Industria Balant y halló más de 4 toneladas de material prohibido, divididas entre bloques sólidos y presentación líquida congelada, ocultas en contenedores listos para zarpar hacia Lituania. La estructura detrás del envío era multinacional. Se detuvieron a 15 personas, peruanos, colombianos, argentinos, mexicanos e israelíes. Las autoridades señalaron a Balant como aduana informal de redes criminales que enviaban derivados de coca a Europa y Estados Unidos. El caso reveló cómo Perú se había consolidado como nodo logístico para las redes transnacionales del tráfico de narcóticos, especialmente por vía marítima. 2014. El doble golpe de Huanchaco y Trujillo. Un año después, se registrarían 2 de las incautaciones más notorias en la historia del país. En la ciudad costera de Huanchaco, a 575 kilómetros al norte de Lima, la policía interceptó un cargamento de 3,3 toneladas de droga procesada, camuflada en piezas de carbón de gran tamaño. El cargamento presuntamente iba a ser enviado hacia Europa y la operación incluyó vigilancia de 6 semanas, con colaboración directa de la DEA. 9 personas fueron detenidas, incluyendo a 2 ciudadanos mexicanos. Semanas después, en el puerto norteño de la ciudad de Trujillo, la policía incautó lo que entonces fue anunciado como el mayor alijo de material ilícito refinado en la historia del país andino.
7,7 toneladas métricas. Una vez más, la droga estaba oculta en trozos de carbón y destinada a Europa. 8 personas fueron detenidas. El ministro del Interior, Daniel Urresti, declaró que se trataba de un golpe histórico al tráfico internacional de estupefacientes, mientras los medios del país titulaban el suceso como un mensaje claro a los cárteles extranjeros. Ese año, Perú reportó la incautación de 165 toneladas de sustancias ilícitas, de las cuales más de 40 toneladas eran formas refinadas del alcaloide, poco más de 69 toneladas de pasta base de la misma sustancia, más de 56 toneladas de cannabis no regulado y 49 kilos de distintas drogas sintéticas. 2024. Operación Mafia Global Container. El nuevo rostro del crimen organizado. El nombre de la operación proviene de una nota oficial del Ministerio del Interior del Perú, publicada en enero de 2024, que detalla el gran decomiso en el puerto del Callao. El 30 de enero de 2024, el Perú volvió a ocupar titulares internacionales con una de las operaciones más sofisticadas y contundentes jamás registradas en su lucha contra el tráfico ilícito de drogas. En el puerto del Callao, las autoridades decomisaron 7.297 kilos de derivado alcaloide, equivalentes a más de 7 toneladas de sustancias de alta pureza. La droga, camuflada entre baldosas de madera con núcleo sintético negro, provenía de Bolivia y tenía como destino final Europa, específicamente Bélgica y Países Bajos. La magnitud del operativo fue tal que recibió apoyo directo de agencias antidrogas extranjeras, como la DEA, así como de las fuerzas de inteligencia de Bolivia, Bélgica y Países Bajos. La coordinación fue liderada por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, Dirandro, junto con la Brigada de Operaciones Especiales de la SUNAT. Durante 4 días, los agentes trabajaron intensamente para disgregar el material contaminado. Lo que descubrieron fue una estructura criminal de alcance global, con una logística que involucraba múltiples fronteras, transporte marítimo camuflado y empresas de fachada. El general Zenón Loaiza, director de la Dirandro, señaló que este golpe representa no solo un impacto económico de más de $300 millones en el mercado internacional, sino también un revés estructural para las mafias que intentaban consolidarse en el país. La operación no surgió de la nada. Semanas antes, en diciembre de 2023, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia había interceptado 8,7 toneladas de compuesto ilegal andino en el puesto fronterizo de Tambo Quemado. Las autoridades sospechaban que ese cargamento estaba vinculado con operaciones similares hacia el sur. Gracias al intercambio de información y a las tareas de inteligencia en la región andina, se logró rastrear el siguiente gran embarque que ya se desplazaba hacia el Callao. Así, Perú asestó uno de los golpes más contundentes en la historia reciente de su lucha contra el tráfico de narcóticos. Hoy, los especialistas advierten que Perú no solo ha sido productor, sino también un centro clave de acopio, transformación y exportación hacia 3 continentes. La participación de actores internacionales, desde mexicanos hasta israelíes y colombianos, refleja el interés de organizaciones extranjeras en operar desde suelo peruano, aprovechando los vacíos en seguridad portuaria y la porosidad de las rutas fronterizas. Lo que comenzó hace 2 décadas como hallazgos en laboratorios selváticos, ha evolucionado en complejos esquemas de exportación industrial. Las cifras ya no se cuentan en kilos, sino en toneladas. El caso de Perú nos recuerda que el crimen organizado se reinventa con cada década. Lo que ayer eran caminos de trocha, hoy son puertos internacionales. Lo que antes se movía en mochilas, hoy se esconde en contenedores globalizados. Los casos que acabamos de repasar no son solo cifras impactantes ni titulares sensacionalistas. Son el reflejo de un sistema más amplio que opera en las sombras, que cruza fronteras y que, pese a los esfuerzos de las autoridades, sigue transformándose y adaptándose. Perú, como otros países de la región, no ha sido solo escenario,
sino también protagonista involuntario de una economía paralela que se alimenta del abandono institucional, de la desigualdad y del poder del dinero rápido. Cada tonelada incautada es también una tonelada que no llegó a su destino, pero que deja tras de sí una pregunta más grande. ¿Cómo se llegó hasta aquí? En el Hampa Bruta, creemos que solo conociendo estas historias podremos entender cómo opera el mundo del crimen organizado y qué podemos hacer, como sociedad, para no repetir los errores del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje documental. Si te ha parecido valioso, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta y comparte. Así seguiremos creciendo como comunidad y dándole voz a esas historias que otros prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.